Durante el reinado de Luis XVI se desarrolló el proceso de lucha contra el absolutismo que desembocó en la Revolución Francesa. La forma de gobierno predominante en Europa durante el antiguo régimen era la monarquía absoluta, es decir, los monarcas absolutos sustentaban la autoridad en la creencia de que su poder provenía del mandato de Dios. La autoridad del soberano prevalecía sobre todas las instituciones del reino. No existía la división de poderes del Estado en ejecutivo, legislativo y judicial. En 1789 se generalizó una profunda crisis. Las magras cosechas, debidas al mal tiempo, determinaron la escasez de alimentos y el aumento de los precios, como en el pan. El consumo de productos manufacturados disminuyó y se agudizó la falta de trabajo. También aumentaron los impuestos y la crisis se agravó aún más a causa de los gastos generados por la participación en la Guerra de la Independencia de las colonias británicas, en las que Francia intervino a favor de los Estados Unidos de América. La crisis económica hizo aún más precarias las condiciones de vida de la mayoría de la población. El tercer estado tenía aspiraciones políticas, porque pretendía limitar la monarquía absoluta, terminar con el abuso de los impuestos y las arbitrariedades de los ministros, y obtener el derecho de elaborar las leyes y votar. Además, la burguesía buscaba mayor participación política para acceder a cargos. Los ideales de libertad, igualdad y fraternidad estaban en el corazón del proceso revolucionario francés. Los revolucionarios entendían el concepto de libertad esencialmente como la libertad de las personas frente a las arbitrariedades de la monarquía absoluta. La igualdad implicaba que todos los seres humanos eran iguales ante la ley, y la fraternidad aludía a que todos eran franceses, y en tal sentido podían verse como hermanos. En junio de 1789, los integrantes del Tercer Estado se constituyeron en Asamblea Nacional, sosteniendo que representaban a la mayoría de la población. Luis XVI, junto con la reina María Antonieta y sus seguidores, preparaban un golpe de Estado con la intención de disolver la Asamblea. Cuando la Asamblea le exigió al monarca el retiro del ejército de mercenarios, Luis XVI se negó, y en respuesta, el 14 de julio de 1789 se produjo el primer levantamiento popular de la Revolución, la toma de la Bastilla. Una multitud invadió la fortaleza estatal, que funcionaba como prisión, y se adueñó del armamento que allí estaba. La toma de la Bastilla se consideró un símbolo de la revolución, porque señaló el traslado del poder del rey a la asamblea y porque reveló que los sectores populares comenzaban a participar en las cuestiones políticas. Posteriormente, los campesinos, sumergidos en una grave situación económica, se levantaron contra la nobleza terrateniente, tomaron por asalto los castillos, las mansiones y los palacios, y destruyeron los títulos de propiedad. Ya el 26 de agosto de 1789, la Asamblea dictó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La declaración establecía la igualdad social ante la ley. Se terminaba los privilegios que ostentaba la nobleza en la sociedad. Se estableció la protección de la propiedad privada. Se estableció además el principio de que la soberanía reside en la nación. Se abolieron los títulos de la nobleza. Fueron suprimidas sus exenciones de impuestos. La burguesía fue la más beneficiada, ya que pudo entrar directamente en la política. Durante el gobierno del Directorio se habían obtenido importantes éxitos para las armas francesas. Así comenzó a destacarse un general victorioso, Napoleón Bonaparte. En 1804, Bonaparte pudo establecer su dinastía. El Senado le confirió el título de emperador de los franceses con carácter hereditario. El imperio napoleónico duró alrededor de 10 años. Esta etapa se caracterizó por continuas guerras, debido a la política expansiva de Bonaparte, que tenía como objetivo ser emperador de toda Europa.
pero las potencias europeas integraron varias coaliciones para detener el avance francés. En 1812 se inició el deterioro del poder de Napoleón, al fracasar su campaña a Rusia. En 1814 una coalición europea logró derrotarlo y Napoleón sufrió su primer exilio. La monarquía borbónica fue restaurada en Francia con Luis XVIII. En 1815, Napoleón logró organizar un ejército y regresó a París para derrocar al rey. Pero su victoria fue breve, 100 días en el gobierno, pues los ingleses y prusianos lo derrotaron en la batalla de Waterloo. Napoleón fue confinado en Santa Helena, una isla del Atlántico, hasta su muerte. En cuanto al monarca Luis XVI, fue ejecutado y 9 meses más tarde después, el 16 de octubre de 1793, María Antonieta fue acusada de conspirar contra Francia en pro de los intereses de Austria, su país natal. Se le reprochó el gasto en fiestas, lujos y confort que habrían llevado a una debacle en las finanzas galas. María Antonieta fue odiada por un pueblo que moría de hambre y condenada a la guillotina en uno de los puntos más álgidos de la Revolución Francesa. Luego de la derrota de Napoleón, la monarquía no pudo restaurarse, debido a que la sociedad no era la misma. La burguesía había consolidado su posición. El liberalismo mantenía la lucha por sus ideales, la igualdad de los ciudadanos ante la ley y la defensa de la propiedad individual. El impacto del imperio bonapartista aceleró la manifestación de los sentimientos nacionales y finalmente los ideales revolucionarios no pudieron eliminarse con la restauración en 1815.